Dios te bendiga y bienvenido al día número 48 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que estés conectado en este día, como cada otro día en el cual nos estamos conectando para poder leer la palabra de Dios juntos, escudriñar la palabra de Dios, amén, y tener esta lectura a diario, ese tiempo de devoción con Dios, leyendo su palabra de Él, amén. Y en este día vamos a estar leyendo lo que es el libro de Números, capítulo 11, 12 y 13. Son 3 capítulos que vamos a estar leyendo en este día y vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. A esa Biblia vamos a estar usando. Así que si aún no has ido a agarrar tu Biblia, te invito a que le pongas pausa a este video, a este audio y vayas y la busques. De igual forma, quiero recordarles, como siempre, de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en YouTube, Spotify y en Apple Podcasts. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas para que lo puedas compartir con otras personas y también ellos se puedan unir a la lectura bíblica. Aunque ya estamos en el día 48 del año, pero nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para leer la palabra de Dios. Cada día Dios tiene una palabra fresca y una nueva palabra para nuestras vidas. Si estamos atentos y estamos dispuestos a leer su palabra, a escuchar su voz. Amén. Y en esta hora vamos a orar antes de comenzar la lectura bíblica. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pedimos que tú seas hablando y ministrando a cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a comenzar en el capítulo 11, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: Jehová envía codornices. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. «Oh, si tuviéramos un poco de carne», exclamaban. «¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito». El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos, horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto, y le dijo al Señor: «¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria».
Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían, y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices: yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Moisés, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Atavá, que significa tumba de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Atavá a Haserot, donde se quedaron por algún tiempo. Números capítulo 12. Quejas de Miriam y Aarón. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron allí. Entonces el Señor descendió
en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: «Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por ese pecado tan neciamente que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición». Entonces Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, te suplico que la sanes». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo». Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Números capítulo 13. 2 espías exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés: «Envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados». Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. De la tribu de Rubén, el jefe era Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, el jefe era Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, el jefe era Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, el jefe era Igal, hijo de José. De la tribu de Isaacar, el jefe era Igal, hijo de José. El de la tribu de Efraín, el jefe era Oseas, hijo de Nun. El de la tribu de Benjamín, el jefe era Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, el jefe era Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de Manasés, hijo de José, el jefe era Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, el jefe era Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, el jefe era Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, el jefe era Nabi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, el jefe era Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Amat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán.
Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí, en forma de los espías. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Dentro de estos últimos 3 capítulos, el 11, el 12 y el 13, vemos 3 diferentes historias, por decirlo así, 3 diferentes escenas. En el capítulo 11 vemos que el pueblo, dentro del tiempo que ha estado caminando en el desierto, recordemos que el libro de Números comienza con un año después de que el pueblo ha salido de Egipto. Y de allí, después de 2 años de ellos de estar allí, en el monte Sinaí, Dios empieza a moverse con el pueblo mediante aquella nube, mediante aquella columna de fuego, y empieza a guiarlos por medio del desierto. Y a través de todo esto, que el pueblo está en el desierto, que ha estado en el monte Sinaí, Dios les ha provisto el alimento. Les ha provisto todo Dios. Aún antes, cuando ellos empezaron a ver el poder de Dios, cuando ellos estaban en Egipto, a través de todas estas plagas, esa travesía, y ahora ellos en el monte Sinaí, en el desierto, Dios les ha provisto, Dios ha mostrado su poder y su gloria a ellos. Y qué fácil, digo yo, para el pueblo simplemente renegar cuando no tienen algo específicamente. Ellos estaban en proceso a llegar a aquella tierra prometida. Ellos estaban en medio de la jornada del camino. Y vemos que el pueblo empieza a clamar, a llorar y a renegar, y molestamente a renegar ellos de que no tienen carne. Lo único que se les aparece es esta semilla que se llama maná, que es como una semilla de cilantro que les toca a ellos cocinar y hacer, y tiene un sabor a oliva, aceite de oliva, pero no tienen carne. Y están molestos porque su naturaleza humana les está pidiendo a ellos querer consumir y desear tener
carne. Y otra cosa muy importante aquí también de que podemos detallar en el capítulo 11 es el hecho de que el pueblo de Israel no iba caminando solamente pueblo de Israel. Vemos que habían personas extranjeras. Y aún cuando vemos nosotros a través de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando ellos estaban ahí sitiados, entre las muchas instrucciones que Dios le dio, si ustedes recuerdan, en muchas ocasiones Dios le habló al pueblo sobre las instrucciones de acuerdo también a aquellas personas que eran extranjeras y vivían dentro de ellos. Pero esta es una de las veces, quiero pensar que es una de las primeras veces donde estamos viendo referencia directa a extranjeros que iban caminando juntamente con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que ellos iban también formando parte del pueblo. Y vemos que en el versículo 4 dice, entonces la gentuza extranjera del capítulo 11, capítulo 11, versículo 4 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¿Sabes? Ese es alguno de los problemas cuando nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y esa es una de las cosas de las cuales Dios no quería que el pueblo hiciera. Y era de mezclarse con los pueblos con que ellos iban a encontrarse en el camino. Porque hay un dicho que dice, las malas compañías corrompen los buenos modales, costumbres, las buenas costumbres. Y vemos aquí en el versículo 4 que comienza diciendo de que los extranjeros que iban viajando con el pueblo, ellos empezaron a desear aquellas cosas que ellos consumían, que ellos tenían acceso en Egipto. Y al escuchar el reclamo de estos extranjeros que iban en medio del pueblo de Israel, ellos también entonces comenzaron a quejarse. Aquel temor del cual hablamos el día anterior, donde el pueblo comenzó a dar ofrendas al Señor para el tabernáculo, ya en este instante cuando tocó su carne a aquellos, cuando algo que tocó su humanidad de ellos, no resistieron y empezaron a quejarse. Y aquello no agradó al Señor. Tanto al punto que el Señor les dijo, les voy a dar carne, está bien, hasta que se sacien, hasta que se harten. Y tanto al punto de que Dios les dio codornices y llenaron ellos canastas. Lo más poco, más mínimo, dice la palabra, de que una sola persona hubiera recogido, hubiera sido 50 codornices. Y ellos aborazadamente fueron y corrieron y agarraron el poco de carne de codornices que encontraron para saciar ellos su carne, su deseo, su anhelo. Y aquello no agradó al Señor, porque aun a pesar de que ellos habían renegado en contra del Señor, aún así ellos no se arrepintieron de haber ellos renegado en contra del Señor, quien los escuchó porque Él estaba en medio del pueblo. Y vemos de que Dios envía una plaga donde un gran grupo de ellos murieron. Y al punto fue aquello tan traumático todo este evento de que aquel lugar lo llamaron ellos el lugar de la glotonería, por razones de que por la glotonería murieron varios, porque aquello no agradó al Señor. Aleluya. Y Moisés, vemos, ¿verdad? Que Moisés está al frente de todo este pueblo desde Egipto. Y hasta cierto punto creo que podemos decir que desde su nacimiento, en el cual él se creció en el palacio y todo esto, toda esta carga del pueblo había estado sobre los hombros de Moisés por un largo tiempo. Cuando Moisés llegó al desierto de Madián,
y llegó allí y se casó y todo eso era de 40 años y cuando regresó él a Egipto era de 80 años y ahora han pasado un tiempo. Moisés ya es un hombre grande de edad, un hombre que ha pasado bastantes cosas y Moisés clama a Dios y le dice: Señor, esto es demasiado para mí. Es demasiada la carga. Yo ya no puedo continuar con esa carga tan difícil. Yo no los engendré. Estos no es mi pueblo. Este es tu pueblo, Señor. Y vemos ahí donde Dios le da las instrucciones a Moisés entonces de escoger 70 ancianos reconocibles ante todo el pueblo de Israel. Personas que pudieran conllevar a compartir esta carga con Moisés de liderazgo, que entendieran ellos el significado y la necesidad de llevar a cabo esta travesía, esta jornada de liderar a través al pueblo de Israel, a través de este proceso en el desierto, ¿verdad? Y vemos que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en ellos. En otras palabras, Dios puso de su Santo Espíritu sobre la vida también de cada uno de esos 70 líderes que Moisés había anotado para que ayudaran a liderar al pueblo. Y fue aquello tan sobrenatural que ellos empezaron a profetizar en esa ocasión. Y vemos, ¿verdad? Ese alivio que llegó a la vida de Moisés al él poder compartir ahora el poder él compartir esa carga del pueblo. Aleluya. Y en el capítulo 12 vemos lo que en ocasiones sucede, lo que sucede entre la humanidad, ¿verdad? El mismo suceso del principio donde vimos nosotros en Génesis con Abel y Caín. Aquella envidia, desafortunadamente, que Satanás pone en el corazón del hermano, de un hermano. Aquella rebelión que Satanás pone en los corazones de las personas, como se leyó en el capítulo 11, donde empezó el pueblo a renegar en contra de Dios y a decir, queremos carne. En su humanidad, en su carne, en su condición humana, la gente peca en contra de Dios. Y aquí vemos nosotros a Miriam y Aarón, donde vemos que Miriam empieza a renegar y a decir: ¿acaso solamente Moisés es digno? ¿Acaso solamente Moisés es el escogido del Señor? ¿Acaso Dios no puede usar a cualquier otro? Y creo que es tan hermoso y tan lindo poder ver que nadie más estaba defendiendo el honor de Moisés, pero Dios es justo y es fiel para aquellos que lo honran a Él. Y vemos que qué tan lindo es ver que Dios explícitamente en toda libertad dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros no deseáramos que Dios hablase una cualidad de nuestras vidas y diga: él es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Ella es el hombre más humilde de la tierra. No hay otro como él. Tal como vamos a estar leyendo en varios libros adelante con Job, donde Dios dijo que ese era su siervo. No había otro como él en la tierra. De la misma manera como vamos a leer con David, que David, la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aleluya. Qué tan lindo es aquello ver que Dios
habla y defiende a Moisés. Moisés no escuchó estas palabras de Miriam y de Aarón. Es posible que Moisés pudo haber visto el semblante tal vez de sus hermanos cambiar hacia su persona por la envidia o por aquella maldad que Satanás había puesto en el corazón de ellos. Pero vemos nosotros que Dios sale a la defensa de Moisés. Y hay una consecuencia por nuestras acciones. Y vemos eso aún aquí con Miriam y con Aarón. Más que todo con Miriam, donde lepra cayó sobre ella. Porque no tan solamente Dios está defendiendo a Moisés, el honor de Moisés, su siervo, su amigo, sino que Dios, como un padre amoroso, está corrigiendo a Miriam, dejándole saber: esto no está correcto. Moisés es mi siervo y ella es hija también de Dios, ¿verdad? Sí, pero ella tiene que corregir su corazón. No puede permitir que esa maldad que Satanás, ella permitió que esta maldad tomara fruto en su corazón, la lleve a la muerte. Y la mejor forma de evitar esa muerte espiritual, esa muerte física de parte de Dios hacia la vida de ella es castigándola, Dios, corrigiéndola. Más que todo, no castigándola, sino que más que todo es una corrección de padre. Darle saber: esto no está correcto. Y vemos que desafortunadamente Miriam tiene lepra y le toca esperar ese periodo de 7 días fuera del campamento. Aleluya. Y en el capítulo 13 vemos que escoge Moisés a 12 hombres para explorar la tierra de Canaán. Y vemos que entre los 12 hombres, todos regresan maravillados de que aquella tierra es fructífera. Hay abundancia en aquella tierra. Pero regresan varios de ellos con temor. Regresan varios de ellos diciendo: esto sí va a ser imposible. No podemos nosotros conquistar esa tierra. Pero vemos que entre estos 2 espías se levantan 2 hombres. Y vemos que se levanta Caleb y dice: no, sí vamos a poder. Vamos nosotros a poder, a pesar de que están los gigantes allí en esa tierra, aunque estas personas que están habitando esta tierra parezcan ser poderosas, pero nosotros vamos a poder. Aleluya. Pero es tan terrible el hecho de que estas otras personas que fueron estos otros espías empezaron a divulgar esto al pueblo de Israel, de que era imposible. Aleluya. Pero vemos también en medio de todo esto que ellos pudieron confirmar aquella palabra que Dios les había dado a ellos, de que aquella tierra iba a ser buena, la que les iba a dar a ellos. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Creo que ha sido lo que hemos podido leer en estos minutos. Estos 3 capítulos han sido 3 diferentes instancias, 3 diferentes relatos del pueblo de Israel, en los cuales creo que en más de una ocasión nos podemos nosotros identificar. Y, ¿sabes? La palabra de Dios tenemos nosotros que leerla más que tan solamente una historia más, sino pedirle a Dios que nos revele su palabra y hable a nuestras vidas, que es aquello que se refleja en la palabra de Dios en nuestras vidas, que es aquello que nosotros tenemos que corregir en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros que tal vez sea parecido a lo que el pueblo hizo en un instante? No pienses en decir,
mi hermano en Cristo o mi amigo en Cristo hace esto. No, tenemos que dejar de ver los errores de los demás y empezar a ver las cosas en las cuales nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Aleluya. Porque muy fácil para nosotros es poder señalar a los demás. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, que en los momentos en los cuales su carne se hinchó y quería carne, pecaron en contra de Dios y renegaron. Estamos haciendo nosotros lo mismo que en los momentos en los cuales no tenemos aquellas comodidades o no tenemos aquello en aquel instante en el cual nosotros lo queremos y lo deseamos y lo anhelamos, pecamos en contra de Dios, olvidamos todo aquello lo que el Señor ya ha hecho anteriormente por nosotros. Tenemos que reflejarnos nosotros, pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y podamos ver en qué áreas nosotros le estamos fallando a Dios, de la misma manera en la cual nosotros estamos leyendo hoy en día que el pueblo le fallaba al Señor. Aleluya. Muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Dios te bendiga y espero verte el día de mañana. Dios te bendiga.